Bien, mis hermanos, vamos a meditar en la palabra de Dios en esta hora. Les voy a pedir que tengan abierta su Biblia ahí en la epístola a los Colosenses. Bueno, mi intención original era predicar realmente solamente de esos 3 versos que leímos. Pero bueno, la verdad es que es tan interesante lo que Pablo tiene que decir para la iglesia, que vamos a comenzar desde el versículo 3 y vamos a extendernos por allí en la meditación de esta palabra. Déjeme comenzar por decirle que la iglesia de Colosas, bueno, era una iglesia que estaba ubicada no en una gran ciudad, más bien era un área rural de una región que se llamaba Frigia, lo que hoy en día es conocido como Turquía. Y esta iglesia, mis hermanos, no fue fundada por el apóstol Pablo, más bien había sido fundada por uno de los colaboradores de Pablo, que era Epafras, según Colosenses 1:7 y 4:12. Mire, esta ciudad de Colosas, que en el tiempo en que Pablo escribe, les he dicho, era pues más bien un asunto rural, pero en el pasado había sido una ciudad muy importante. Sin embargo, para el tiempo en que esta epístola les he escrita a aquella iglesia, bueno, ya no quedaba nada, la verdad, de aquella vieja gloria de la ciudad. Dice el doctor Carballosa acerca de esta iglesia, dice: sin duda la congregación de Colosas era la más insignificante de todas a las que Pablo escribió una de sus epístolas. Así que se puede imaginar aquella pequeña iglesia rural, y sin embargo recibió una de las epístolas que hasta el día de hoy sigue siendo de bendición para la iglesia. Bueno, déjeme decirle una cosa más. La evidencia que han recopilado los eruditos a lo largo del tiempo sugiere que Pablo jamás estuvo personalmente en esa iglesia. Los colosenses nunca llegaron a ver el rostro de Pablo. Sin embargo, mis hermanos, y aquí es a donde yo quiero que nos enfoquemos, sin embargo, a los oídos del apóstol sí había llegado el testimonio de los cristianos colosenses. Mire, esta epístola va a comenzar con una oración de gratitud de parte del apóstol Pablo, versículo 3, ahí comienza, y por esa oración va a llegar hasta nosotros el día de hoy el testimonio de aquella pequeña iglesia de la que hoy vamos a aprender algunas cosas que, mis hermanos, no pierden su vigencia, son más pertinentes el día de hoy para nosotros. Comienza diciendo allá el apóstol Pablo, versículo 3, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Mire, vamos a comenzar por allí. Quiero decirle que hasta Roma, donde se encontraba el apóstol Pablo preso, había llegado el testimonio de esta iglesia. Mire, para algunos eclesiólogos, el éxito de una iglesia se mide por el número de miembros que ella llegue a tener, o tal vez por la riqueza y el esplendor que pueda alcanzar en términos materiales. Tal vez usted sabe que algunas revistas cristianas publican anualmente la lista de iglesias más grandes e influyentes en Estados Unidos o en el mundo. Sin embargo, mis hermanos, la Escritura nos muestra que no es esta la norma bajo la cual Cristo mide a las congregaciones. A la iglesia de la Odisea, por ejemplo, y que era una vecina que estaba a menos de 20 kilómetros de Colosas, el Señor Jesús le dijo allá en Apocalipsis: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Mis hermanos, esta iglesia de Apocalipsis era, como dice por ahí uno de los eruditos que estudian este libro, abundaba en intelectualidad,
estética, organización, tenía programas, propiedades, números, obras de justicia, pero espiritualmente estaba en bancarrota. Definitivamente el Señor Jesucristo ve más allá de la apariencia que hay en las congregaciones. Mire, por ejemplo, hablando de este mismo libro de Apocalipsis, a diferencia de esta que acabo de mencionar, estaba también la pequeña y pobre económicamente hablando iglesia de Esmirna. Y el Señor a esta iglesia de Esmirna le dijo: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Mis hermanos, el Señor Jesucristo puede ver todo cuanto una iglesia es, y resulta que Él no valora lo que la mayoría de los hombres sí valoran. Mire, esta iglesia de Colosas, aunque era desconocida en persona para Pablo, su testimonio no era desconocido. Hay tres cosas que el apóstol Pablo va a destacar como una muestra de que esta pequeña iglesia rural era una iglesia verdadera de Cristo. Antes de explicarle estas tres cosas, yo quiero decirle que esta iglesia de Colosas desapareció solamente un año o dos después de que esta carta se escribiera. Resulta, mis hermanos, que un terremoto destruyó a la ciudad completamente, de manera que del año 62 en que ocurrió este terremoto, la ciudad no se volvió a reconstruir y no hay datos de Colosas en fuentes paganas o cristianas después de este año. Mis hermanos, ¿por qué les digo esto? Porque la historia nos muestra precisamente lo que la Biblia enseña, que la apariencia, que lo exterior, que aquello que los hombres miran, pasa. Pero por el contrario, lo que es importante para Dios permanece y trasciende el tiempo. Mire, Dios ha permitido que el testimonio de la iglesia colosense sea recordado por los últimos 2 milenios a través de la pluma del apóstol. Y sin duda, mis hermanos, que este testimonio también será recordado por la eternidad. Y la razón es simple. La razón es simple. Ellos escucharon el Evangelio de Cristo y lo creyeron para hacerlo parte de su vida, y eso volvió su testimonio trascendente. El poderoso Evangelio de Cristo había producido 3 cosas que menciona Pablo y que constituían el testimonio de esta iglesia. Mire, son 3 cosas básicas que debiera haber en toda verdadera iglesia del Señor. Número 1, fe en Cristo Jesús. Y esa fe se demostraba en esa pequeña iglesia en amor hacia los santos, es decir, hacia los hermanos. Y ambas cosas provenían de su esperanza de las cosas celestiales. 3 cosas: fe en Cristo Jesús, amor por los santos y una esperanza de las cosas celestiales. Bueno, parece simple, ¿no? Mire, algunos comentaristas han dicho que la epístola a los Colosenses es una epístola altamente teológica y resulta inaccesible para la gran mayoría de la iglesia. Pero a mí me parece que eso no es verdad. Me parece, mis hermanos, que la teología de Pablo, como toda teología bíblica, simplemente nos revela lo que en la práctica el Espíritu de Dios obra en los creyentes verdaderos. Así que el apóstol Pablo dice: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Mire, yo creo que la mayoría de ustedes, mis hermanos, para la mayoría de ustedes el Evangelio también ha producido lo que produjo en la iglesia colosense. Una esperanza firme y que permanece de pie delante de todas las cosas,
de que si ustedes han muerto con Cristo, también resucitarán con Él para ser participantes de la herencia de los santos en luz, como dice Pablo ahí en el versículo 12. ¿No es verdad, mis hermanos? ¿No es verdad que cuando ustedes oyeron el Evangelio, hubo una esperanza en ustedes acerca de las cosas futuras celestiales? Y eso, mis hermanos, produce en los cristianos que su vida ya no esté ligada a las cosas de abajo. Cuando ponemos la mira en las cosas de arriba, el mundo pierde su atractivo delante de esa esperanza celestial. Y esto, mis hermanos, va a hacer que nuestra vida cada día sea vivida con los ojos puestos en Cristo y no en las cosas del mundo, las cuales, mis hermanos, nosotros despreciamos. Y si tus ojos están puestos en Cristo, entonces yo creo, mi hermano, que no hay la menor duda de que tú debes amar a los santos como Cristo los amó. Si tú permaneces viendo a Jesucristo, entonces el amor de Cristo por su iglesia también se reproduce en ti. Jesucristo dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ahora, mis hermanos, acerca de estas tres cosas, pues la Escritura sin duda que nos da ejemplos, A mí me gusta mucho este ejemplo que encontramos allá en Hebreos, cuando en el capítulo 11 el escritor nos habla acerca de Moisés y usa estas palabras. Escuche, dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Y mis hermanos, allí está la manera en que cuando alguien permanece viendo a Dios, comienza a despreciar las cosas de abajo. No importa que fuera la riqueza del imperio egipcio. La Escritura nos dice que Moisés rehusó ser llamado el heredero del faraón, el hijo de la hija del faraón, y más bien escogió ser maltratado con el pueblo de Dios. Eso quiere decir que él amó al pueblo de Dios y prefirió sufrir con ellos antes de enredarse en las cosas de este mundo. Y sigue diciendo el escritor de Hebreos: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés no veía la riqueza terrenal de los egipcios. Moisés tenía puesta su mirada en las cosas celestiales. Y termina diciendo este párrafo de Hebreos: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Están las mismas tres cosas que acabo de mencionar anteriormente: el amor por los santos, la fe en Jesucristo, en este caso de Moisés, en la fe en Dios, y la esperanza de las cosas celestiales. Mis hermanos, cuando una iglesia pierde de vista su esperanza eterna, cuando pierde de vista el galardón, las cosas que le ha prometido Dios para la eternidad, esa iglesia ha perdido su camino y ha perdido la identidad que la distingue del mundo. Una iglesia así, sin duda que se disuelve en el ambiente mundano hasta desaparecer. Mire, yo no sé cuántos años más Dios le conceda a esta iglesia Sinaí. Puede que sean muchos más, o puede que sean pocos, como fue con la iglesia de Colosas. Pero lo importante, mis hermanos, no es el tiempo, ni la fama según los hombres, sino el testimonio que esta iglesia pueda dar al mundo en este momento para la gloria de Dios. Tres cosas que la iglesia no debe perder jamás: el amor a los hermanos, la fe en Cristo y la esperanza celestial. Ahora, yo quiero decirle cuál es la manera de mantener estas tres cosas constantes,
permanentes en la iglesia, solamente es una cosa: que el Evangelio de Cristo sea predicado y enseñado en la iglesia y por ella. Dice el apóstol Pablo, le voy a volver a leer estos 2 versos y escuche lo que dice del Evangelio. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Mis hermanos, aquí está el secreto. En eso está el tesoro de la iglesia, en el Evangelio. El secreto de un testimonio verdadero de la iglesia, mis hermanos, está en que conserve el Evangelio como su fundamento, su enseñanza, su proclamación. El apóstol Pablo en este verso, número 5, lo llama la palabra verdadera del Evangelio. Y le llama la palabra verdadera del Evangelio porque con esto él quiere dar a entender que no hay otra verdad que pueda sustituir al Evangelio de Cristo. Esta es la palabra verdadera. No hay ninguna filosofía, no hay ninguna obra intelectual, no hay un método nuevo, no son las formas, tampoco los líderes. Nada, mis hermanos, puede sustituir al Evangelio como sustento de la esperanza, la fe y el amor en la iglesia. Mire, una iglesia que perdura para la eternidad tiene su fundamento en Cristo y su palabra. De hecho, no puede haber iglesia sin evangelio. Lo que la iglesia es, mis hermanos, lo es por la palabra que ha recibido de parte de Dios. Una muestra de que somos los elegidos de Dios es que hemos recibido su palabra. Mire, y esto es algo extraordinario. Cuando el Evangelio es predicado, solamente va a ser recibido por aquellos que son los elegidos. Y de esa manera, mis hermanos, el Evangelio resulta una prueba para demostrar quiénes eran los elegidos de Dios. Mire, escuche las palabras de Cristo Jesús cuando hablaba de sus discípulos como elegidos por Dios. Él dijo: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado. Y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Pablo llamó al Evangelio glorioso de Cristo un tesoro en vasos de barro. El Evangelio eterno depositado en nosotros, quienes somos los vasos frágiles de barro. Mis hermanos, y esto es algo extraordinario. ¿Cómo puede ser que alguien ponga un tesoro de inestimable valor en un vaso que no vale nada, que se rompe, que es fácilmente destructible? Bueno, déjeme decirle que Dios ha hecho eso. Y nuestro Dios lo ha hecho porque no quiere dejar lugar a dudas de que el poder que hace que la iglesia permanezca para siempre no es nuestro, sino de Él. No importa el sufrimiento, no importa la persecución o las aflicciones, la iglesia permanecerá de pie porque contiene un tesoro dentro de ella, el eterno Evangelio de Dios. Escuche cómo lo dice el apóstol Pablo: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, que estamos perseguidos, mas no desamparados,
derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Mis hermanos, el Evangelio que moraba en los primeros creyentes es lo que sostuvo a la iglesia firme en su esperanza celestial, firme en su fe en Jesucristo cada día y firme en el amor los unos por los otros. Por eso, mis hermanos, que la iglesia trascendió hasta el día de hoy. Mire, pero después de haber dado gracias a Dios por el testimonio de la iglesia colosense, el apóstol Pablo ora para que la iglesia continúe en su crecimiento, porque lo que había logrado no era todo. El amor, la fe y la esperanza indican que la iglesia iba por buen camino, iba por el camino correcto, pero para Pablo eso no era todo. La iglesia debía seguir creciendo. Mire, yo no sé, mis hermanos, si después de aquel gran terremoto, muchos de los cristianos de esa iglesia habrán muerto, u otros salieron de ese lugar porque la ciudad no se volvió a reedificar. Y tal vez lo que Pablo dice en esta epístola le sirvió para llevar el evangelio a otros lugares. ¿En qué cosa el apóstol Pablo quiere que la iglesia siga creciendo? Bueno, déjeme decirle que es interesante que Pablo no pide que la iglesia crezca en número, como tal vez algunos pastores y eclesiólogos lo harían. Y no es, mis hermanos, que crecer en número de miembros no sea importante, sino más bien, Pablo estima que el crecimiento numérico iba a venir por sí solo cuando la iglesia estuviera sana y desarrollándose en el conocimiento de Dios. Mire, hace algún tiempo escuché el título de un libro que me llamó la atención. El título de ese libro era Todo cuanto tenía que saber lo aprendí en el kinder. Bueno, lamentablemente esa es la manera de pensar de una gran mayoría de los cristianos actuales. Ellos creen que con saber que ya son salvos es más que suficiente. Hay otros que piensan que con haber tomado un curso o dos del Instituto Bíblico, bueno, pues ya tienen más que suficiente conocimiento de la Escritura, y de esa manera, mis hermanos, es despreciado el Evangelio de Cristo en su misma iglesia. Pero Pablo sabe que la iglesia de Colosas, que ha tenido un comienzo correcto, no debe estancarse, sino seguir creciendo y avanzando a la meta de ser como Jesús. Ahora yo quiero que usted vea ahí los versículos 9 y 10. El apóstol dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Mis hermanos, nos ha tocado a nosotros vivir
en un tiempo donde la información tiene una preponderancia enorme. Ustedes lo saben. De hecho, yo creo que no ha habido un tiempo en la historia donde la gente haya estado más informada que ahora y que el conocimiento haya estado más cercano de nuestra mano que en nuestros días. Sin embargo, toda esa información sobre casi cualquier tema que a usted se le ocurra no ha cambiado la conducta de la gente para ser mejores. Vivimos en un tiempo donde la violencia, la perversión y todo tipo de mal abundan como nunca antes. El asunto, mis hermanos, está en que todo el conocimiento que se tiene a la mano no produce ningún compromiso en la gente. No la mueve a cosas prácticas. Mire, algunos piensan que la televisión, hace algunos años, y hoy en día las computadoras y el internet han acostumbrado a la gente a ser solamente espectadores, a ser receptores de información, pero nunca a ser actores. Miren, estos versículos 9 y 10, Pablo habla de un conocimiento práctico, porque de hecho, mis hermanos, todo conocimiento de la palabra de Dios es práctico. Y a mí me parece que es por eso que algunos cristianos ya no quieren saber más, porque están conscientes de que ese conocimiento que pudieran adquirir los va a comprometer a ponerlo por obra y no les gusta. Mire, el conocimiento de la voluntad de Dios para los cristianos les capacita para vivir de manera correcta en un mundo donde todo es confusión y donde cada quien se guía más bien por sus deseos y elige entre cientos de opciones erróneas. Y dígame usted si esto no es así. Hace tiempo estaba discutiendo allá en la red con una persona homosexual. Y algo de lo que yo me di cuenta es que la gente de hoy ya no reflexiona. Que tiene tantas opciones para elegir según sus deseos que no tiene que pensar, simplemente elige lo que quiere hacer. Mis hermanos, para los cristianos es esencial el conocimiento y la sabiduría de Dios para poder elegir lo correcto, no del mundo, sino de las cosas que agradan a Dios. Mis hermanos, a esta generación de cristianos, a nosotros, nos ha tocado vivir en un mundo donde casi cada persona tiene su propia manera de entender las cosas. La gente de hoy ya no se basa en el razonamiento. Ahora es más importante para ellos los sentimientos y los deseos personales. Y si nosotros, los hijos de Dios, no procuramos un conocimiento de la voluntad de Dios que sea amplio y que sea sólido, fácilmente, mis hermanos, vamos a poder ser absorbidos por las maneras de conducirse de la gente de este mundo. De manera que el conocimiento de Dios nos va a dotar, mis hermanos, de sabiduría para entender lo que es realmente importante. Nos va a capacitar para ver las cosas como Dios las ve y para no estar perdiendo el tiempo entretenidos en las cosas pasajeras de este mundo. Mire, a mí me causa un poco de extrañeza ver todavía a algunos de ustedes publicando cosas acerca de las elecciones políticas pasadas, y me parece que incluso con un poco o un mucho de resentimiento en su corazón. ¿Por qué te entretienes en las cosas de este mundo? ¿Te parece que eso es lo importante en estos días? Sin duda que necesitamos sabiduría y discernimiento para centrar nuestra visión en las cosas que valen la pena, las que agradan a Dios. Mire, el conocimiento de la palabra de Dios no solamente nos orienta para vivir de la manera correcta, agradándolo a Él. También, mis hermanos, nos libra del error doctrinal. Yo sé, mis hermanos, de algunos que han estado en algún momento en esta iglesia y que, sin embargo, el día de hoy han sido llevados a sectas y a creencias falsas por su falta de discernimiento. Ellos comenzaron bien escuchando el Evangelio, pero desafortunadamente se detuvieron en su crecimiento
en ese crecimiento del conocimiento de la palabra de Dios. Pablo está previniendo a la iglesia de Colosas porque estaba comenzando a ganar auge el famoso gnosticismo, y él está preocupado, y por eso el conocimiento es una de las cosas que él recomienda para la iglesia. Mis hermanos, el apóstol Pablo nos va a dar 4 resultados en la vida de la iglesia cuando ésta crece en el conocimiento de la voluntad de Dios. Y mis hermanos, esta es la que debe ser nuestra meta para nosotros como iglesia el día de hoy. 54 años. Y a mí me parece, mis hermanos, que Dios ha sido misericordioso con nosotros al permitir que esta iglesia exista todavía. Pero mis hermanos, no debemos permanecer igual como hasta ahora lo hemos hecho. Debemos avanzar a lo que sigue. Escuche lo que dice Pablo, versos 10 al 12. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Mis hermanos, el conocimiento profundo del Evangelio nos va a llevar a andar como es digno del Señor. Y eso, mis hermanos, equivale a agradarlo a Él en todo. Esto conlleva 4 cosas, como he dicho, son cosas prácticas en las cuales, mis hermanos, nosotros tenemos que abundar, tenemos que centrar nuestra visión, tenemos que andar por ellas. Y esas 4 cosas son, número 1, llevar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios, ser fortalecidos con todo poder y dar gracias a Dios con gozo. Y rápidamente, mis hermanos, y con esto yo voy a terminar, voy a explicar de manera breve estas 4 cosas, y mis hermanos, espero que queden ahí en su corazón. Si mis hermanos es demasiada información, vuelva a escuchar esta predicación, sin duda que la vamos a poner por allá en la red, porque son cosas, mis hermanos, que son propias de la iglesia. Dios espera esto de nosotros, así que vale la pena que meditemos en ello. Mis hermanos, si tú tienes un buen conocimiento de Dios, esto va a producir resultados prácticos. No puede ser de otra manera. Por eso, cuando hablamos aquí de fruto en toda buena obra, no estamos hablando, mis hermanos, solamente de algo acá intelectual. No estamos hablando solamente de venir al culto los domingos. Eso, mis hermanos, sería algo ya por default, sería esencial. Aquí estamos hablando, mis hermanos, de cosas como predicar la palabra cada día, de ser útiles en ayudar a nuestros hermanos, de visitar a los enfermos, de practicar nuestros dones espirituales, de ser buenos padres, de ser excelentes hijos, de ser trabajadores ejemplares, etc. Yo sé que el día de hoy hay algunos que ni al culto vienen, pero también sé que solo da fruto un árbol vivo. Un árbol muerto no lo hace. No podemos esperar buenas obras de quien no ha nacido de nuevo. Cuando uno da fruto, da buenas obras. Y eso, mis hermanos, nos lleva al siguiente punto. Eso incrementa nuestro conocimiento de Dios. Por la simple razón de que el conocimiento pasa de ser solo información y avanza hacia ser semejantes a Cristo de manera práctica. Mis hermanos, eso hace que el conocimiento de nuestro Dios sea mayor. Mire, para la gente del tiempo de Pablo, el conocimiento perfecto era el conocimiento práctico. Y esto es algo que la gente de nuestras generaciones ha perdido de vista. Un conocimiento que no produce nada, no sirve para nada. Puede ser que tú conozcas a Dios desde hace años o tal vez desde hace décadas. Pero si ese conocimiento no se ha perfeccionado en conocer a Dios de manera práctica,
Déjame decirte que tú te estás engañando a ti mismo, estás perdiendo el tiempo al pensar que estás agradando a Dios porque no lo estás haciendo. Mira, cuando un creyente es concienzudo en el conocimiento de la palabra de Dios, produce buenas obras y avanza también en su conocimiento experimental de Dios, entonces descubre que para poder vivir en la práctica lo que la palabra de Dios nos demanda, es necesario también ser fortalecidos en el poder de Dios. Y eso nos lleva a la tercera cosa. Mis hermanos, vivimos en un mundo diseñado para arrastrar a todos por su poderosa corriente. Pero en cuanto a los cristianos, no solamente intentará arrastrarlos, también intentará destruirlos completamente. Déjeme decirle que un cristiano por sí solo, aun cuando tuviera mucho conocimiento, nunca podría ir contra la corriente de este mundo si el poder de Dios, el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, no fuera suministrado por Dios para sus hijos. Este poder divino, mis hermanos, capacita a la iglesia del Señor, como dice el verso 11, para toda paciencia y longanimidad. Porque, mis hermanos, cuando lleguen los tiempos difíciles para la iglesia, y no sabemos cuándo llegarán, pero sí sabemos que llegarán, Dios capacita a la iglesia para soportar, pero mis hermanos, no de una forma pasiva, sino de una forma activa. Déjame decirle que la palabra paciencia que encontramos aquí nos está hablando, mis hermanos, de perseverancia. Y tiene que ver sobre todo con las dificultades en base a las circunstancias que nos rodean. No importa qué tan difíciles lleguen a ser los tiempos futuros para la iglesia, o que sean las circunstancias que nos toquen vivir. El poder de Dios nos puede capacitar para perseverar a pesar de todo. Nos capacita para no huir, para buscar algo más seguro y más cómodo, sino para perseverar por encima de toda problemática y de toda dificultad. Cuando Pablo habla de longanimidad, tiene más bien que ver con las personas. Paciencia tiene que ver con las circunstancias adversas, pero longanimidad tiene que ver con las personas. Es un tipo de paciencia que soporta los insultos, que soporta los golpes de otros y hace que los creyentes no devuelvan el golpe que reciben, sino que den testimonio de lo que ellos son. Estas dos cosas no pertenecen a la naturaleza humana, no son virtudes de la gente de este mundo. Estas dos cosas tienen su origen en el poder infinito de Dios. Mis hermanos, yo no sé cómo vaya a estar los próximos años en este país, cómo vaya a ser las circunstancias en este lugar donde nos ha puesto el Señor, pero sí sé que ya debemos estar abundando en todo conocimiento de la voluntad de Dios, haciendo buenas obras, siendo más semejantes a Cristo, rogando para que Dios nos llene de su poder para ir contra la corriente de este mundo. Y a todo eso el apóstol Pablo añade una última cosa: dar gracias con gozo. Mire, un escritor cristiano dijo lo siguiente: en su sentido más profundo, la gratitud es vivir la vida con un don que se recibe con agradecimiento. Sin embargo, la gratitud tal y como el Evangelio la describe, abarca toda la vida, lo bueno y lo malo, el gozo y el dolor, lo santo y lo que no es santo. Mis hermanos, el conocimiento perfecto de Dios cambia la perspectiva de las cosas de esta vida para nosotros. Para los cristianos nada sucede por simple azar. Los cristianos siempre ven la mano de Dios en todas las cosas que suceden en su vida, sean buenas o sean malas. Ser quejoso no es de cristianos. La gratitud a Dios por todas las cosas, mis hermanos, es un mandamiento, no una alternativa. Llegar a ser una iglesia agradecida con Dios es un rasgo de una verdadera iglesia de Cristo.
Yo pienso, mis hermanos, que por eso estamos nosotros hoy aquí. Porque reconocemos que durante todos estos años, a pesar de todas las circunstancias, de todos los problemas, de todas nuestras fallas, Dios ha permitido que lleguemos hasta este día. Sin duda, mis hermanos, que Dios quiere que sigamos avanzando. Que el amor a los santos, la fe en Cristo Jesús, la esperanza de las cosas celestiales sean permanentes. Pero además, el conocimiento que nos da sabiduría para vivir y para discernir lo que agrada a Dios, crezca más y más. De manera, mis hermanos, que produzca un fruto de buenas obras, que nos haga más semejantes a Cristo y que Dios nos dote de su poder para que, yendo contra la corriente de este mundo, perseveremos hasta el fin. Mis hermanos, gracias damos a Dios por esta iglesia y mis hermanos, yo les invito a que sigamos hacia adelante, agradando a nuestro Dios todo el tiempo de vida que Él conceda a nuestra iglesia Sinaí. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, porque Padre, ciertamente tú nos has dado, Señor, el Evangelio eterno por el cual, Padre, nos has hecho parte de esta familia. Nos has, Padre, integrado al amor de los santos y, Señor, nos hemos gozado durante mucho tiempo, Señor, en ello. Nos permites, Padre, tener una esperanza en el cielo, lo cual, Señor, hace que vivamos, Padre, no atados a las cosas de este mundo, sino, Señor, puestos los ojos en nuestro Señor Jesucristo cada día. Pero, Señor, permite aún, Padre, que sigamos avanzando, que crezcamos, Señor, en el conocimiento de tu palabra, que, Padre, en esta iglesia abunden las buenas obras, que lleguemos, Padre, a través de eso ser semejantes a tu Hijo Jesucristo. Señor, permite, Padre, que estemos preparados y dotados de tu poder para soportar cualquier adversidad, Señor, que en el futuro pudiéramos tener. Señor, para estar yendo ya en este tiempo en contra de la corriente de este mundo. Y sabemos, Padre, que cuando esto lo hagamos más intensamente, el mundo, Señor, responderá con violencia. Pero te rogamos, Señor, que tú capacites a la iglesia para prevalecer, para perseverar, Señor, hasta el tiempo que tú nos concedas estar aquí. Gracias, Dios, por esta iglesia Sinaí. Síguela bendiciendo, Padre, y permite que siga siendo de honra solamente para ti. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén.